¿Qué tal, mi gente? Nosotros seguimos en la calle tratando de llevar un poquito de información en relación a la cotidianidad de los venezolanos y el estado actual del país en materia de derechos humanos. Nos encontramos hoy, hoy es 4 de febrero del 2016 y bueno, nos encontramos en las inmediaciones del Colegio de Abogados del Estado Carabobo en la compañía del profesor Granadillo, quien muy amablemente aceptó la invitación a conversar con nosotros algunas interrogantes de las comunidades que se han recabado con respecto a la propuesta de la ley de amnistía impulsada por nuestro sector democrático en la Asamblea Nacional. Profe, Seguro. ¿cómo estamos? Gracias, hermano, por esta oportunidad. Bueno, sí, estamos. Ese es el trabajo de calle que hay que hacer. Los derechos humanos es una de las partes más sensibles de lo que tiene que ver en el ejercicio o en el campo del derecho. Y bueno, la ley de amnistía es un tema que está ahorita en el tapete, si se quiere, de lo que es la cotidianidad, como tú bien lo señalas, del día a día de los venezolanos. Cuéntanos qué contempla esa ley, en qué consiste, hacia dónde nos Fíjate, lleva. hay dos cosas importantes que señalar. Existe la ley de amnistía y el indulto. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. Ambos son un perdón. Uno lo dicta el presidente de la República, el representante del Poder Ejecutivo, en los momentos que él crea conveniente. Hace muchos años, recuerdo yo, ese indulto presidencial, como era llamado normalmente, se daba en épocas decembrinas, esperando las fechas de la realización, donde las familias estaban para recibir el nuevo año, la Claro. Navidad, y entonces los presidentes de la época acostumbraban durante ese tiempo de hacer el, el perdón Era presidencial como un que indulto se le otorgaba navideño. a los ciudadanos. Sí, era un indulto propiamente dicho, se le daba a los ciudadanos a objeto de que pudieran regresar, retomar su vida cotidiana y regresar al seno de su familia, y era como un regalo que se le daba en épocas decembrinas al pueblo de Venezuela. Por muchos casos fueron los que durante mucho tiempo los presidentes democráticos de este país así lo hacían. Y el otro, que es la ley de amnistía, es lo que decreta la Asamblea, ahora la llamada Asamblea Nacional, antiguamente era el Congreso Nacional de la República de Venezuela, y el hoy extinto por el Congreso de la República, y que lo tiene la Asamblea Nacional, que no es otra cosa que una ley o un decreto. Hay algunas diferencias, hay quienes hablan de ley, hay quienes hablan de decreto. Se forma en el seno del Parlamento el criterio para el mismo, y es un perdón que le da la Asamblea Nacional a aquellos ciudadanos que están dentro de los parámetros que cumplen con la ley, y se les otorga ese perdón para que puedan ser reinsertados, se reincorporen a la vida civil, a la vida ciudadana, y puedan ejercer tal cual sus actividades como las venían desarrollando. Para nadie es un secreto que en los últimos tiempos, a raíz de algunas manifestaciones, a raíz del furor o el fervor de la lucha política, el actual régimen se ha dedicado más que a frenar la delincuencia, es a convertir en delincuentes a muchos ciudadanos. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque entonces Sí, es parte pudiera como de la criminalización de la la protesta. criminalización. Es exactamente lo que está pasando. Entonces vemos de repente que decimos que, por ejemplo, un caso muy sonado de dos jóvenes que se encuentran recluidos en la tumba y ya tienen aplazadas 18 audiencias, a lo mejor con la próxima debe ser la número 18, 17 audiencias hasta intactas, Lorenz Saleh y Gabriel Valle, que los acusaron de terroristas. Y entonces esos muchachos aparecen con ese término O de la disidencia, de la ¿no? disidencia, ¿sí? Está prohibido disentir del gobierno. Y entonces son convertidos en delincuentes. El caso de Leopoldo López, Por ejemplo. que lo acusan también. No, y hablo claramente con nombre y apellido. Claro. Entonces, esas personas deben de claramente ser incluidas en la ley de amnistía, porque todos sabemos de sus luchas, de su participación, el caso de Leopoldo López,
quien al frente de su organización política, bueno, estuvo asumiendo la responsabilidad que cualquier dirigente político en un momento determinado de la historia podía hacer, como lo hizo Martin Luther King, como lo hizo Gandhi, como lo hizo tantas personas en el mundo que han tenido seguidores y que han hecho lo que han creído que es menester o que es necesario hacer. Y fíjate que no hay pruebas que puedan incriminar, o sea, directamente en la comisión de un delito, sino que existe en la mente de algunos personeros del gobierno, que es la manera más sencilla de querer demostrar que existe un delito y que ha sido cometido un delito por personas que realmente no han sido ni han cometido ningún delito. Profe, cuéntanos algunos antecedentes de la amnistía en nuestro país, por ejemplo. Muy buena. Bueno, mira, antecedentes tenemos, bueno, eso que te señalé con relación a los indultos presidenciales, los más recientes, el momento en que el presidente Rafael Caldera produce la célebre incorporación del mismo, el difunto presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien, bueno, mira, fue benefactor de los elementos con los que cuenta la democracia venezolana para hacer cumplir su rol de democracia. Cuando teníamos democracia. Así mismo es, y no en estos instantes donde con un antifaz quizás hagan presentar ante la opinión pública y el mundo entero que estamos viviendo en uno de los países más democráticos del mundo, pero donde se produce una represión. Cuéntanos, ¿hay algunos sectores que acusan de esta propuesta de ley de amnistía como anticonstitucional, en primer lugar, y como armas de doble filo, ya que pueden liberar a genocidas y, bueno, a barrabases, o sea, los típicos nombres que ellos utilizan? Es evidente que, por ejemplo, en nuestra Constitución, el artículo 29 establece, bueno, empezando por el 2, donde se establece que los derechos humanos y todos los pactos y convenciones entran inmediatamente en nuestra Constitución, y que los crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos no prescriben. El artículo 29 también hace atención en relación a que no se puede liberar no se puede liberar a los que atenten contra los derechos humanos, y utiliza, habla de que está prohibida la amnistía y el indulto para estas personas. Los sectores que están en contra de la ley, de la propuesta de ley de amnistía, por esto están alegando que es anticonstitucional. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? No, en absoluto. Está prevista en la Constitución, no puede ser inconstitucional. Todo dentro de la Constitución, fuera de ella, nada. Claro. Eso como elemento fundamental. Pero quiero decirte que ninguno de los elementos que pudieran recobrar su libertad por estar privado de ella en algún momento determinado con la ley de amnistía son casos puntuales, eventualmente políticos. La duda proviene, por ejemplo, de las acusaciones que se hacen contra Leopoldo, contra Loren, por ejemplo, claro, contra Valle, ¿me entiendes? Que los están acusando precisamente. Sencillamente es lo que entonces el 29 de la Constitución establece que no se pueden liberar a estos autores. Pero de eso ser así es cuando estamos criminalizando la justicia, porque la estamos parcializando. Bien, es conocido y altamente conocido por el pueblo de Venezuela, que ha sido muy sabio en entender las cosas, que ninguno de estas personas pudiera tildársele de terrorista. A ninguno de ellos se le ha comprobado que está vinculado al mundo de la droga. Ninguno tiene que ver con estos delitos. Simple y llanamente están pagando las consecuencias que el Estado venezolano ha hecho ver ante la colectividad y ante el mundo entero. Y detrás de todo esto hay evidentemente un grupo de juristas, de connotados juristas venezolanos, todos los presidentes y todos los colegios de abogados del país, así como también muchos decanos y muchos ex magistrados trabajando para no permitir que se siga criminalizando la ley de amnistía y que se le haga ver al pueblo que realmente se van a poner en libertad sujetos que estén vinculados con hechos delictivos. Eso no va a pasar. Eso va a acontecer simple, llana y exclusivamente con todos aquellos ciudadanos que de una u otra forma han sido criminalizados
por parte del Estado venezolano y que la opinión pública internacional sabe que es así. En todos los organismos internacionales nosotros hemos llevado todas las pruebas que sean necesarias a través de todas las organizaciones ONG y a través de muchos abogados, hasta el mismo Foro Penal y distintos colegios de abogados de Venezuela, quienes han presentado sus respectivas leyes y han llevado ante los organismos internacionales los hechos con los cuales han sido incriminados todos estos jóvenes venezolanos, en su mayoría todos estudiantes, jóvenes, trabajadores, amas de casa, privados injustamente de libertad. La orientación hacia la cual deben ir los términos, y una vez que ya haya sido ya aprobada en primera y en segunda discusión y sea enviada al ciudadano presidente para que la apruebe, y es lo único que tiene, porque él no está en capacidad. O sea, el presidente tiene que aprobarla. No, el presidente la aprueba simplemente colocarle el ejecútese. Él puede ejercer el derecho a veto que tiene el presidente de la República, pues si llegase a vetarla por alguna circunstancia, la devolverá ante la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tendrá la posibilidad de ver si las observaciones a que a bien tenga el ciudadano presidente de la República hacerle a la ley, si las acoge, son viables y las acoge, y entonces se lo devuelve para su aprobación. De no ser así, tendrá que remitirla posteriormente a la Asamblea Nacional, y simplemente la Asamblea Nacional, con la fuerza que le da la misma Constitución de la República, le pondrá su ejecútice y será presentada en la Gaceta Oficial. Y así aparecerá como una ley de la República. ¿Como decreto o como ley? Como decreto, como ley, por supuesto, porque va a depender de lo que nuestros parlamentarios puedan definir para tal fin. Bueno, mi gente, esas fueron las declaraciones de Alfonso Granadillo, vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Y bueno, el mensaje es el mismo. Vamos a la importancia de esta ley, ya que bueno, la libertad es uno de nuestros derechos humanos. Y bueno, nada, el hecho es que el mensaje sigue siendo el mismo. Seguimos adelante, vamos a seguir impulsando este tipo de propuestas, ya que avalan y están en favor de los derechos humanos de nuestra gente. Vamos, mi gente, que la patria no es esto, la patria es un proyecto. Y nosotros mismos somos los ladrillos necesarios en la construcción del país que merecemos. Así es.